Bueno, señores, esa ha sido la historia de este local de diversión durante todos estos años, pero tenemos también un precedente que me gustaría, pues, de alguna manera discutirlo, aclararlo con el ingeniero Ervin Vargas, con relación a otro hecho acontecido justo en este local de diversión, ¿verdad? En el 2023. Buenas tardes, ingeniero Ervin Vargas. Bienvenido a Teleuniverso. Buenas tardes, Juan, y para mí es un gran placer dentro del luto que embarga a la familia dominicana y sobre todo a figuras prominentes dentro del campo político, social y deportivo, y sobre todo también familia santiaguera, el cual a la hora en que estamos es incierta si está con vida, si no está con vida, y es muy penoso, ¿verdad?, esta situación, que nos tiene que servir para algo, porque después que pasan los desastres, lo más importante es un informe de lecciones aprendidas, pero precisamente para que no se vuelvan a repetir, y precisamente estamos aquí para algunas inquietudes que ustedes tengan, y además también lo que yo entiendo que podía haber pasado en el colapso de esta edificación. Sí, quiero que ustedes escuchen con atención al ingeniero Ervin Vargas, porque está especializado en gestión de riesgos y planificación urbanas y desarrollo municipal, egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, especialidad magíster en Ingeniería Ambiental. ¿Cuál es realmente la razón fundamental? ¿Qué es lo que ocurre con estas edificaciones, estas estructuras que colapsan en la República Dominicana y que siembran tanto dolor, tanta tragedia como la que estamos pasando en este momento? Sí, eso es muy penoso y eso es fruto también de la poca inspección que nosotros le damos a las edificaciones públicas y a la privada también, porque tengo entendido que lo sucedido, eso no vino de la noche a la mañana, eso viene de un proceso. Y de los factores que yo he podido identificar, que no es de todo cierto porque se está en un proceso de investigación y la ingeniería forense tiene que hacer el estudio al tipo de material, pero tengo entendido que haciendo un recuento de que en el año 2023 hubo un incendio producto de un rayo que afectó la planta eléctrica. Ahí los elementos estructurales de acero se recalentaron y perdieron resistencia. Luego, además, también es una edificación que está muy cerca de la costa de la República Dominicana, lo que es el salitre también, a través de 52 años, también oxida y debilita lo que es la sección estructural que tiene que soportar un techo tan grande como ese. Esa es una segunda causa, pero una tercera causa que puede haber sucedido también es el viento. El viento en los techos es el elemento ambiental que le ocasiona mucho más presión. Pero un cuarto elemento que se le agrega una carga adicional es también una serie de equipos como aire acondicionado, la misma bocina. El sonido. El sonido que le agregan peso, pero hay otro adicional que se escucha, pero no se ve, son las ondas sonoras que ocasiona el sonido, y sobre todo en discoteca, el cual puede producir una frecuencia de ondulaciones que puede haber colapsado, sobre todo en un punto neurálgico, en los tornillos, donde unen las vigas, podía haber sufrido lo que es el desplome definitivo de esa estructura, y con el inconveniente de que no todo el mundo tuvo la suerte de estar en lugares estratégicos. Sí. Y en lugares en donde, por ejemplo, todos aquellos que estaban al frente de la tarima. De la tarima. Era muy posible que la mayoría sobrevivieron. Exacto. Porque ahí se iba a producir un triángulo de la vida, igual que cuando sucede un terremoto, los que están a orilla. ¿Qué es, Ervin? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, que los que han estado cerca de la tarima o encima de la tarima son justamente los que menos daños han sufrido. Sí, precisamente, porque uno como ingeniero, uno es lógico primero. Yo estoy muy seguro que todo el que estaba bailando fueron los más afectados, porque en el área general las mesas, que era una mesa acolchada, muy bajita, es posible que si a los parroquianos no le cayó una estructura fuerte directamente,
se podían haber salvado porque las mesas sirvieron como soporte para que el techo no llegara hasta el piso. Lo que significa que todas estas hipótesis son muy importantes, pero tengo entendido que el salitre, el fuego, fueron los dos fenómenos que aceleraron, porque hay que saber cuál fue también la carga adicional que se le colocó, porque cuando tú diseñas una estructura, tú no estás diseñando una estructura donde tú le colocas un sistema de aire acondicionado colgando, de un sistema de bocina colgando. Tú no estás calculando lo que es la presión del viento, porque el viento es uno de los fenómenos atmosféricos que le agrega mucho más carga al techo. Entonces, cuando analizamos todos estos factores, ¿cuál fue el detonante que yo entiendo que podía ser las vibraciones de la bocina, ya que las condiciones estructurales estaban tan y tan débiles que solamente con una simple onda sonora pudo haber detonado de que se llegara a este tipo de colapso? Erwin, eso puede explicar el hecho de que no todo el techo se desplomó, sino una gran parte de él. Sí, porque todo parece indicar que la parte trasera de la tarima se veía un techo con un nivel diferente que podía estar desligado de lo que es el elemento estructural central, como se ven en las imágenes, y que por lo general las paredes eran de hormigón, columnas de hormigón, el cual lo más usual era que el techo de la orilla no podía ocasionar tanto daño como lo que es en la parte central de la edificación. Y cuando se ve lo que es esa imagen, a los ingenieros forenses no les va a ser muy difícil comenzar a estudiar la mecánica de materiales, el por qué se dio esa estructura, dónde falló, porque las evidencias, el que anda buscando y los especialistas van a encontrar cuál fue la causa real que motivó, combinando todos estos factores que hemos mencionado, porque ustedes tienen entendido y han oído a través de la historia de que a los guardias se les prohíbe marchar encima de puentes, porque los puentes tienen una frecuencia de movimiento que al coincidir con la frecuencia de la marcha de los militares puede producir ondulaciones y producir de que ese péndulo que el puente comienza vaya aumentando hasta que definitivamente entonces llegue el colapso, porque cada péndulo, cada oscilación, cada vez va a ser mayor la carga que se le agrega, y entonces hay que ver esto como mayormente ocasionado por los fenómenos ambientales, que por descuido no se llevó a cabo una inspección, y además también por la carga adicional que se le colocó, por lo que yo entiendo que en este momento solamente estamos dando pinceladas como profesional y esperando, ¿verdad?, que estos detalles que hemos dado por acá, por este importante programa a nivel nacional, pues puedan ser tomados en cuenta a la hora de hacer un experticio final de cuál fue la situación real que sucedió con un techo aligerado, pero con una gran luz, lo que significa que hay que buscarlo precisamente en la zona de contacto donde están los tornillos, que posiblemente que esos tornillos ya estaban corroídos, y entonces cuando se corroen, el metal va perdiendo lo que es resistencia y va comenzando, como ustedes van a ver a la orilla de playa, que los asientos comienzan a perder espesor, comienzan a perder de utilidad, y entonces al final entonces llega lo que nadie se espera. Pero de esta tragedia tenemos que aprender, y que soy partidario de que se hagan inspecciones anuales a este tipo de establecimientos, lo público y lo privado, y además también ciertas estructuras como son los puentes, que son puntos estratégicos, y otros elementos que son de mucha vitalidad para el desarrollo social y dinámico de la ciudad, deben ser inspeccionados cada 6 meses para no esperar que suceda lo peor, porque cuando sucede lo peor, entonces se llega. Porque en un desastre, Juan, tenemos que tener en cuenta que cuando hay una amenaza, cuando hay un riesgo, porque si tú no eres vulnerable, no hay por qué tú sentirte con presión de que, porque si yo tengo amenaza pero no tengo vulnerabilidad, puede venir la amenaza y a mí no me va a pasar nada, como es el caso del terremoto. Si hay un edificio que está bien, tengo la amenaza de que va a venir un terremoto, entonces a mí no me va a pasar nada. Ahora, si mi edificación es vulnerable a un terremoto, entonces se va a combinar la amenaza con un riesgo
viene la vulnerabilidad, actúa y entonces ahí se produce el desastre. Ingeniero, no quiero terminar su intervención. Usted hablaba de pinceladas, brevemente, porque ya el tiempo y tenemos que seguir como informando a la ciudadanía sobre todo lo que está aconteciendo justo en este momento, en esta desgracia que enfrentamos con mucho dolor los dominicanos. Usted decía que son pinceladas. Ahora yo le voy a preguntar sobre un gran brochazo. ¿Cómo es posible que una estructura que haya sufrido un incendio apenas hace 2 años, año y medio, de esa magnitud, y hoy en día entonces tengamos los dominicanos que confrontar una tragedia de esta magnitud apenas con 2 años después? O sea, ¿dónde está realmente la seguridad? ¿Dónde está la garantía de que un edificio, una construcción, una estructura que haya sufrido un evento, esa estructura no esté en el ojo de las autoridades y evitar incluso que siga funcionando con normalidad hasta que corrija, digamos, el problema fundamental de base? Mira, Juan, yo fui presidente del CODIA en una situación en donde un importante supermercado de Santiago en un diciembre le colocaron mucha carga encima de una viga y la viga comenzó a fallar. El dueño comenzó a buscar un maestro constructor y yo como presidente del CODIA le hice la advertencia, iba a meter preso porque el tipo no era colegiado y se me salvó porque tenía una hija que era un estudiante de términos de arquitectura, entonces lo obligué a que se buscara un profesional, un estructuralista, y en el caso de que él no hiciera lo que yo estaba haciendo como presidente del CODIA para preservar vidas, entonces yo iba a pasar ya a hacer un daño moral a través de una rueda de prensa, porque la intención del CODIA es ser guardián del interés público y asesor del Estado. Tiene que jugar su rol en el momento que hay que jugar. Entonces, ¿qué pasó en ese informe de ese incendio? ¿Cuál fue el alcance de la inspección que se le hizo? ¿Por qué no se llevó a cabo lo que es una prueba de esfuerzo de esos elementos estructurales tan importantes como son las vigas, que son las que soportan el techo, un techo aligerado? Entonces esas son preguntas que hay que llegar hasta el informe del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Santo Domingo y de otros organismos que tenían que ver, en ese caso, sobre todo la Defensa Civil también, para buscar las posibles causas, porque de que en ingeniería estamos muy claros que ese incendio pudo haber acelerado la desintegración de esas estructuras y que combinado con todas estas acciones, tanto ambientales como físicas adicionales, entonces produjo lo que nadie queríamos que pasara. Ya pasó y solamente nos falta hacer un estudio a fondo para que esto no se vuelva a repetir y que dentro de la tragedia se puedan evitar nuevos eventos como estos, catastróficos y de tan lamentable resultado para la nación de la República Dominicana, y que nosotros como técnicos siempre estamos, yo, Juan, siempre he estado en los medios de comunicación y en esta semana subí lo que es mi parecer de que la comunicación debe ser de valores y educativa, porque que estamos haciendo ahora en la parte educativa es muy importante para que todo el país entienda cómo se comporta la estructura, aunque la estructura tiene una vida útil determinada. Eso no significa que si no se le da el mantenimiento adecuado, entonces esa estructura puede colapsar antes del periodo de utilidad que se puede buscar. Y entonces todo eso nosotros tenemos que buscar, y ya una sugerencia final, y es de que todas las estructuras metálicas que están a 100 o 200 metros de la costa de la República Dominicana se deben de inspeccionar y se debe de reforzar lo que es un plan de mantenimiento general a todas las estructuras metálicas que están muy de moda ahora, para que entonces esto no pueda suceder quizás 5, 10 o 15 o 20 años, porque si sucedió ahora es posiblemente que eso pueda desencadenar en más accidentes como estos que nosotros lamentamos.